Permítame pintarles una imagen de tortura académica. Imaginen el aula más aburrida en la que hayan estado. Ahora, multiplíquenla por el hecho de que está flotando en el espacio, llena de extraterrestres que se creen intelectualmente superiores a todas las demás especies de la galaxia. Y el profesor suena como si estuviera haciendo gárgaras con grava mientras explica por qué todo su planeta es básicamente un zoológico de mascotas. Bienvenidos a Xenobiología Avanzada 401 en la Universidad de la Estación Kepler, donde los sueños van a morir y los humanos a cuestionar sus decisiones de vida. El profesor Kjorvak estaba de pie al frente del anfiteatro, con sus 2 metros de altura envuelto en lo que solo puedo describir como una túnica académica diseñada por alguien que claramente odiaba tanto la comodidad como la moda. Su especie, los braxianos, parecía como si alguien hubiera tomado una mantis religiosa, le hubiera dado un doctorado y luego la hubiera maldecido con la personalidad de todos los profesores condescendientes que alguna vez quisiste meter en una taquilla. Hoy, mentes primitivas, anunció Kjorvak, sus mandíbulas chasqueando con un desdén apenas disimulado. Hablaremos de los depredadores más temibles de la galaxia. Criaturas tan aterradoras que incluso mencionar sus nombres hizo que civilizaciones enteras huyeran a los confines del espacio. En la última fila, Jaque Martínez se recostaba en su asiento, intentando parecer interesado mientras se preguntaba por qué había pensado que un programa de intercambio interestelar sería una buena idea. A sus 22 años, Jaque era lo que podríamos llamar caritativamente agresivamente promedio. Cabello castaño, ojos marrones y el tipo de rostro que hacía que la gente dijera cosas como "me suenas", sin poder recordar dónde lo habían visto antes. Junto a él, completamente ajeno al sufrimiento académico que lo rodeaba, estaba sentado Buster. Ahora, Buster era lo que los humanos reconocerían al instante como un Golden Retriever. Lo que el alumnado extraterrestre veía era el compañero de apoyo emocional de Jaque, que era la única forma en que la burocracia universitaria podía procesar la idea de traer un perro a la universidad espacial. Buster tenía la capacidad intelectual de, bueno, un Golden Retriever, lo que significaba que le preocupaban principalmente 3 cosas: comida, caricias en la panza y cualquier olor interesante que pudiera esconderse en los rincones de una estación espacial alienígena. En ese momento, intentaba determinar si el estudiante cepriano que tenían delante podría ser comestible. El cepriano, una criatura gelatinosa que parecía como si alguien le hubiera enseñado a una medusa a tomar notas, parecía felizmente inconsciente de que lo estaban evaluando como un posible refrigerio. Las criaturas que examinaremos hoy, continuó Kjorvak, entusiasmado con su tema favorito, representan la cúspide del desarrollo evolutivo, a diferencia de la fauna patéticamente inofensiva de ciertos mundos primitivos. Y aquí se detuvo para dirigirle a Jaque lo que solo podría describirse como una mirada. Ya sabes, esa mirada que dice, no vamos a decir nombres, pero todos sabemos de qué planeta decepcionantemente pacífico estamos hablando. Sus depredadores eran materia de pesadillas. Eran obras maestras de muerte y destrucción de la evolución antes de que varias catástrofes cósmicas los extinguieran. Los ojos compuestos de Kjorvak brillaban con el tipo de entusiasmo que suele reservarse para quienes hablan de sus asesinos en serie favoritos. Jaque se hundió un poco más en su asiento. Llevaba 3 meses en su programa de intercambio y estaba bastante cansado de las críticas casuales a la Tierra. Claro, los humanos no tenían ácido en la sangre ni la capacidad de atravesar dimensiones, pero habían logrado descifrar el viaje espacial y aún no se habían inmolado, lo que debía contar para algo. Buster, mientras tanto, había abandonado su evaluación gastronómica de su gelatinoso compañero de clase y ahora estaba intensamente concentrado en algo debajo de la silla de Jaque. Probablemente el equivalente alienígena de un chip de caída, que en el mundo de Buster hacía. Es el descubrimiento arqueológico más importante desde la tumba del rey Te Confío, dijo Kjorvak, con la voz impregnada de esa superioridad académica que daban ganas de darle un calzón chino, en que incluso nuestros estudiantes más limitados encontrarán educativo el material de hoy. Los demás estudiantes, una mezcla de especies que parecían diseñadas por un comité de entusiastas de las pesadillas,
parlotearon y zumbaron en señal de acuerdo. Algunos miraron a Jake con lo que él estaba aprendiendo a reconocer como compasión alienígena. Genial. Incluso en el espacio, seguía siendo el tipo por el que todos sentían lástima. Jake rascó a Buster detrás de las orejas, recibiendo un meneo de cola que, de alguna manera, irradiaba pura satisfacción a pesar de estar rodeado de criaturas que probablemente podrían disolverlo con su saliva. Al menos uno de ellos disfrutaba de la experiencia de intercambio cultural. El profesor Schlorback activó la pantalla holográfica con un gesto que sugería que llevaba semanas practicando ese movimiento frente al espejo. El aire sobre su escritorio brilló, y de repente el aula se llenó con la imagen tridimensional de algo que parecía haber sido diseñado por H.P. Lovecraft durante una pesadilla particularmente febril. Contemplen, anunció Klbatch con la reverencia que suele reservarse para las ceremonias religiosas. La representación del lápiz slotiano. El holograma giró lentamente, ofreciendo a todos una buena visión de lo que parecía una mezcla entre un tigre dientes de sable, un puercoespín y la peor pesadilla de alguien sobre odontología. Tenía más dientes de los que parecía matemáticamente posible, cada uno del tamaño de un bate de béisbol y aparentemente hechos de algún tipo de material cristalino que brillaba con un brillo aceitoso arcoíris. Los slotianos, continuó Klbatch, claramente en su elemento, eran una especie de depredadores puros. Su mundo natal era básicamente una película de terror que había alcanzado la categoría de planeta. Estos especímenes en particular podían crecer hasta el tamaño de sus vehículos humanos, y sus colmillos afilados podían cortar los agujeros de las naves espaciales como si fueran papel de seda. Un escalofrío colectivo recorrió a los estudiantes alienígenas. Incluso el cefín con forma de gota se estremeció de lo que Jake asumió que era miedo. Jake tuvo que admitir que la cosa parecía bastante intimidante, como algo por lo que definitivamente cruzarías la calle para evitarlo. Suponiendo que tuvieras calles y no estuvieras flotando en el vacío del espacio gritando. Buster miró el holograma, le dedicó el tipo de mirada que solía reservar para las ardillas, y volvió a investigar el fascinante olor que provenía del sistema de ventilación. Por supuesto, sumado a la crueldad casual, incluso los humanos tendrían el buen sentido de huir de una criatura así. El holograma se disolvió, reemplazado por algo que parecía haber sido concebido durante un viaje de ácido particularmente desagradable. Esta nueva criatura era aproximadamente del tamaño de un autobús urbano, cubierta con lo que parecía ser una armadura orgánica, y tenía una boca que se abría en direcciones que parecían violar varios principios básicos de la geometría. La bestia de batalla Morak, anunció Kvak. Criadas por el Imperio Morak como el arma biológica definitiva, estas encantadoras criaturas podían escupir ácido que disolvía el acero en segundos, y su piel era lo suficientemente gruesa como para desviar cañones de plasma. El Imperio Morak las usó para aterrorizar sectores enteros de la galaxia antes de que la gran plaga exterminara tanto al depredador como al creador. Entre el parloteo aún más impresionado del público, Jake notó que varios de sus compañeros tomaban notas con lo que parecía ser un entusiasmo genuino. Al parecer, el combustible de pesadilla extinto era un tema popular en los círculos de xenobiología. Naturalmente, Clorox continuó porque, al parecer, no pudo evitarlo. Una criatura así habría acabado rápidamente con cualquier fauna terrestre. Sus depredadores más grandes habrían sido el aperitivo de una bestia de batalla joven. Jake sintió que su ojo comenzaba a temblar. Cada vez era más evidente que el profesor Klbatch tenía algún tipo de venganza personal contra todo su planeta. Tal vez un humano le había cortado el paso en el tráfico una vez, si es que existía tráfico en el espacio, lo cual probablemente no era así, pero el principio seguía vigente. El tercer holograma era, de alguna manera, incluso peor que los dos primeros. Parecía como si alguien hubiera cogido una araña, la hubiera escalado hasta el tamaño de un edificio pequeño, le hubiera dado demasiados ojos y luego hubiera decidido que necesitaba tentáculos por razones que probablemente tendrían sentido para alguien en algún lugar. Destripador de mentes Isborano, dijo Klbatch, y su voz se redujo a un susurro,
como si temiera que la criatura pudiera oírlo a pesar de estar extinto hacía unos 10.000 años. Estos eran quizás los depredadores más aterradores que jamás habían evolucionado. No solo eran físicamente imponentes, sino que poseían habilidades psíquicas que les permitían arrancar literalmente los pensamientos de la mente de sus víctimas antes de consumirlas. Podían paralizar ejércitos enteros solo con el miedo. Eso sí que llamó la atención de todos. Incluso Buster levantó la vista de su minucioso examen del suelo, aunque probablemente se debía a que alguien 3 filas más allá acababa de desenvolver lo que parecía el equivalente alienígena de una barra de chocolate. Los boranos, continuó Klbach, claramente disfrutando de la atención envuelta, eran tan avanzados que incluso usaban a estas criaturas como compañeros de caza. Imagina, por favor, una especie tan evolutivamente superior que pudiera domesticar al depredador psíquico más temido de la galaxia. Jake empezaba a tener la clara impresión de que esta clase trataba menos sobre depredadores extintos y más sobre hacerle sentir mal por ser humano, lo cual, sinceramente, era bastante habitual en su experiencia académica. Supongo, añadió Klbach con lo que Jake estaba aprendiendo a reconocer como la presunción braxiana, que los humanos encontrarían a tales criaturas difíciles de comprender. La definición de depredador peligroso para su especie es, después de todo, algo limitada. Y fue entonces cuando la paciencia de Jake se agotó oficialmente. Pero Klorak no había terminado. Oh, no. El profesor Klbach apenas estaba calentando motores. Como un motor particularmente desagradable que necesitara varios intentos antes de funcionar con suavidad. Hizo un gesto dramático y la pantalla holográfica cambió de nuevo. Lo que apareció sobre su escritorio esta vez no solo daba miedo. Era el tipo de miedo que te hacía cuestionar si el universo tenía algún interés en tu existencia continua. Era enorme. Y cuando digo enorme, me refiero a que hacía que las demás criaturas parecieran gatos domésticos. Era aproximadamente del tamaño de una manzana, cubierto por lo que parecía una armadura natural, forjada por un herrero cósmico con serios problemas de control de la ira. Tenía múltiples cabezas, cada una con dientes suficientes para abastecer a una pequeña facultad de odontología y apéndices que parecían retorcerse con su propia inteligencia malévola. Y ahora, anunció Klbach, con la voz como si revelara su preciada colección de tarjetas de béisbol, llegamos a la joya de la corona de los depredadores extintos, el Kraxen Alpha. El aula quedó en silencio. Y quiero decir un silencio absoluto. El tipo de silencio que se produce cuando todos se dan cuenta de repente de que están ante algo que podría haberse comido todo su mundo natal y aún le habría quedado espacio para comer. Las grietas en Alpha, continuó Klbach, saboreando cada palabra como si el buen vino no fuera simplemente un depredador. Era una fuerza de la naturaleza, un apocalipsis viviente. Estas magníficas criaturas eran capaces de consumir ecosistemas enteros. Eran naves vivientes capaces de viajar interestelarmente, buscando presas adecuadas a través de sistemas estelares. Hizo una pausa para causar efecto, observando la sala para asegurarse de que todos estuvieran debidamente aterrorizados. Un solo Kraxen Alpha, dijo, bajando la voz hasta convertirse en lo que probablemente creyó un susurro ominoso. Una vez despobló todo un sector del espacio. 17 mundos habitados, desaparecidos, consumidos. El Alfa no solo mataba a sus presas, ¿entiendes? Las absorbía. Su conocimiento, su material genético, su esencia misma se convertían en parte de la criatura. Los estudiantes alienígenas vibraban con una mezcla de fascinación y pavor existencial. Incluso Buster había dejado de examinar el suelo y ahora observaba el holograma con lo que parecía un leve interés, aunque probablemente se debía a que la criatura se movía, y los Golden Retrievers tienen una fascinación genéticamente programada por todo lo que se mueve. Nada, declaró Klbach con la firmeza que suele reservarse para pronunciar sentencias de muerte. Nada en el universo conocido podría haber derrotado a un Kraxen Alpha en su mejor momento. Era la máquina de matar perfecta de la evolución, el superdepredador definitivo.
Incluso nuestras civilizaciones más avanzadas habrían sucumbido ante semejante criatura. Señaló con grandilocuencia el holograma, que había empezado a moverse, mostrando con todo lujo de detalles las aterradoras características de la criatura. Confío, dijo, mientras sus ojos compuestos recorrían la sala con superioridad académica, en que incluso nuestros estudiantes de intercambio más primitivos puedan apreciar la pura magnificencia evolutiva de semejante criatura. Así es como se ve un verdadero depredador. Y eso fue todo. Ese fue el momento en que el cerebro de Jake finalmente dijo, ¿sabes qué? Olvídalo. Y decidió tomar cartas en el asunto. Jake levantó las manos de golpe. El aula se quedó aún más silenciosa, si cabe. Era el tipo de silencio que sugería que el universo contenía la respiración, esperando a ver qué estaba a punto de suceder. Sí, dijo Klback, con la voz impregnada de la sensibilidad que suele reservarse para explicar conceptos básicos a niños particularmente lentos. Jake miró el holograma. Entonces miró a Buster, quien meneaba la cola porque aparentemente había decidido que toda esa atención significaba que probablemente recibiría golosinas. Entonces Jake volvió a mirar al profesor Klback y pronunció las 5 palabras que cambiarían para siempre la comprensión galáctica de la cadena alimentaria de la Tierra. Mi perro se comió uno. El silencio que siguió no fue solo silencio. Fue el tipo de pausa cósmica que ocurre cuando el universo de repente necesita recalibrar su comprensión de cómo funcionan las cosas. Se podría haber oído caer un alfiler si existieran alfileres en el espacio, lo cual probablemente no existía, pero el principio permaneció intacto. Todas las cabezas alienígenas en el aula giraron para mirar a Jake, luego a Buster, luego de nuevo a Jake, luego de nuevo a Buster, que seguía meneando la cola. Porque, en lo que a él respectaba, este estaba resultando ser un día mucho más interesante de lo que había esperado inicialmente. Las mandíbulas del profesor Chlor comenzaron a chasquear en lo que Jake estaba aprendiendo a reconocer como el equivalente braxiano de una computadora, tratando de procesar información que no computaba. Lo siento, dijo Klback lentamente, como si estuviera hablando con alguien que acababa de afirmar que la gravedad funcionaba de lado los martes. ¿Acabas de decir que tu perro se comió un Alpha Kraxen? Jake asintió alegremente. Sí, hace unas 3 semanas. Lo encontré en nuestro paseo matutino. El chasquido de las mandíbulas de Kiorak aumentó tanto en velocidad como en volumen. Era como escuchar a alguien barajando rápidamente la baraja de cartas más confusa del mundo. Eso es imposible, dijo Chlor, aunque su voz había perdido algo de su anterior confianza. Las grietas y los alfas han estado extintos durante más de 50.000 años. Jake se encogió de hombros. Sí, bueno, aparentemente alguien olvidó decirle al que se estrelló en las afueras de Nueva Denver el mes pasado. El auditorio estalló. Y cuando digo estalló, quiero decir que alcanzó un nivel de caos generalmente reservado para desastres naturales y noches de karaoke realmente malas. Los extraterrestres parloteaban, zumbaban, chasqueaban y emitían sonidos que Jake estaba bastante seguro de que no provenían de organismos biológicos. Orden, orden, gritaba, aunque empezaba a parecer alguien que acababa de descubrir que el trabajo de su vida podría necesitar revisiones importantes. Explícate, humano. Jake se recostó en su silla, rascando a Buster detrás de las orejas. Buster, por su parte, había decidido que toda esta emoción definitivamente significaba que las golosinas eran inminentes y ahora le estaba dando a Jake el tratamiento completo de un Golden Retriever. La cabeza ladeada, la cola meneando, los ojos abiertos con el tipo de optimismo que sugería que creía que el universo era fundamentalmente un buen lugar que existía principalmente para proporcionarle caricias en la barriga y bocadillos. Bueno, Jake empezó como si estuviera hablando del clima en lugar de destruir por completo los principios fundamentales de la xenobiología galáctica. Era martes por la mañana y estaba llevando a Buster a dar su paseo habitual por el campo de cráteres a las afueras de la ciudad. Se detuvo para sacar su teléfono, lo que causó una oleada de confusión entre los estudiantes extraterrestres. Al parecer,
Los dispositivos de comunicación terrestres primitivos no eran equipo estándar en los cursos avanzados de xenobiología. Ahora, tienes que entenderlo, continuó Jai, revisando su teléfono con el aire despreocupado de quien no estaba provocando que varias especies cuestionaran su comprensión del universo. Buster tiene lo que podríamos llamar un paladar aventurero. Buster ladró suavemente, como confirmando esta apreciación de sus preferencias alimentarias. Caminaban y Buster empezó a emocionarse mucho con algo cerca de esos enormes restos metálicos que los equipos de limpieza aún no habían recogido. Ya sabes cómo son los perros. Huelen algo interesante, y de repente, es lo más importante del universo. Jake levantó su teléfono mostrando un video de lo que parecía ser un Golden Retriever escarbando con entusiasmo entre lo que parecían los restos de una nave espacial. Los restos eran definitivamente de origen extraterrestre. Todas curvas suaves y materiales que parecen cambiar de color con la luz. Ahora, supuse que había encontrado algún tipo de basura espacial. Tal vez el equivalente extraterrestre de una pelota de tenis. Pero entonces empezó a sacar esa cosa. Jake pasó al siguiente video. En él, se veía a Buster arrastrando algo parecido a un gran huevo cristalino de debajo de un trozo de metal retorcido. El huevo tenía el tamaño de un balón de fútbol y parecía latir con una luz interna. El aula volvió a quedar en silencio. «Es una cápsula de estasis del Kraken», susurró alguien desde la primera fila. Jake pensó que podría haber sido el Ceprian, aunque era difícil saberlo, ya que no tenían cuerdas vocales en el sentido tradicional. Sí, eso dijo el equipo de investigación cuando aparecieron 3 horas después, asintió Jake alegremente. Al parecer, era una especie de huevo o fase larval o algo así. Llevaba hibernando unos 50.000 años, esperando las condiciones adecuadas para despertar y volver a aterrorizar la galaxia. Pasó a otro video. Este mostraba a Buster llevando el huevo en la boca como si fuera un palo, meneando la cola con pura alegría. Pero aquí está el tema de los Golden Retrievers, continuó Jake, aparentemente ajeno a que estaba provocando crisis nerviosas colectivas en varias especies alienígenas. Les encantan sus juguetes. Y una vez que deciden que algo es suyo, bueno, el siguiente video mostraba a Buster en lo que parecía ser el apartamento de Jake, masticando alegremente el huevo cristalino como si fuera un hueso de cuero crudo particularmente grande. Ahí va un superdepredador de 50.000 años. Gritó Clorak, y su compostura académica finalmente se quebró por completo. ¿Acaso Jake fue corregido amablemente? Tiempo pasado. Buster tiene muy buenos dientes. El último video mostraba el comedero de Buster con lo que parecían fragmentos cristalinos mezclados con comida normal para perros. Se podía ver a Buster al fondo, meneando la cola, con aspecto extremadamente satisfecho de sí mismo. El equipo de investigación estaba bastante molesto, admitió Jake. Pero, sinceramente, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Quitarle un juguete para morder a un Golden Retriever? ¿Alguna vez has intentado quitarle algo a un Golden Retriever cuando lo está disfrutando de verdad? Es como intentar negociar con una fuerza peluda de la naturaleza de 4 patas. Revisó algunas fotos más. Ah, y esta es de la semana pasada. Buster encontró una especie de escamas cristalinas cerca de otro lugar del accidente. El equipo de xenoarqueología dice que provienen de algo llamado Render Salian Apex. La foto mostraba la cesta de juguetes de Buster, que ahora contenía lo que parecían ser varios fragmentos cristalinos de colores del arco iris que brillaban con un brillo aceitoso. Le gusta llevarlos consigo, explicó Jake, aunque intentó enterrar uno en el jardín del vecino. A la señora Peterson no le hizo ninguna gracia. Clorak emitía un sonido que Jake estaba bastante seguro de que no provenía de ningún organismo biológico conocido. Era algo entre un grito ahogado de angustia y el sonido que hace una computadora al intentar dividir entre 0. Pero eso no es lo mejor, continuó Jake, claramente entusiasmado con el tema. Muéstrales el video de ayer, Buster. Como si estuviera en la Q, Buster metió la mano debajo de la silla de Jake, y de alguna manera,
Sacó lo que parecía ser un fragmento metálico cubierto de crestas y púas de aspecto orgánico. Claramente no era de origen terrestre y tenía marcas de mordiscos. Lo encontré ayer por la mañana, dijo Jake con orgullo. El equipo de investigación cree que podría ser parte de una carapaza de bestia de batalla marroquí. Buster lo ha estado usando como juguete para masticar. Fue entonces cuando Mikechen levantó la mano desde 3 filas más allá. Mikechen era el tipo de persona que hacía que Jake pareciera emocionante en comparación. Estudiaba contabilidad interestelar, lo cual era tan emocionante como sonaba, y tenía la personalidad de alguien que colecciona formularios de impuestos por diversión. También era, por desgracia, para la cordura colectiva del alumnado alienígena, otro estudiante humano de intercambio. Disculpe, dijo Mike con el tono de quien se disculpa por existir. ¿De esto hablaba Jake? Mike levantó su teléfono, mostrando una foto de lo que parecía ser un gato atigrado naranja sentado en una caja de cartón. El gato tenía una expresión de suficiencia propia de los gatos, como si acabara de resolver el hambre mundial, pero no fuera a contárselo a nadie por puro despecho. Ese es el señor Bigotes, explicó Mike innecesariamente. Es mi gato de apoyo emocional. Los estudiantes extraterrestres se giraron para mirar a Mike con esa fascinación horrorizada que suele reservarse para los desastres naturales y los reality shows. La semana pasada, el señor Whiskes entró al laboratorio de xenoarqueología mientras yo estaba haciendo mi trabajo de estudio, continuó Mike, aparentemente ajeno a que estaba a punto de echar por tierra la teoría de los depredadores galácticos. Encontró una extraña cosa de cristal púrpura que, según los investigadores, era una especie de foco psíquico de un cuidador bortano. Mike pasó a la siguiente foto. Mostraba al señor Whiskes usando lo que parecía ser un cristal púrpura brillante como rascador. El equipo de investigación estaba muy disgustado, admitió Mike. Al parecer, era el único amplificador psíquico borano intacto que se había recuperado, pero ya saben cómo son los gatos con los rascadores. El señor Whiskes ya se lo había cobrado. El sonido que emitía el profesor Klback había evolucionado más allá de un simple clic. Ahora era algo que sugería que toda su comprensión de la realidad estaba siendo sistemáticamente desmantelada por las mascotas. Lo curioso es, continuó Mike, que, desde entonces, el señor Whiskes se ha comportado de forma muy extraña, como si no dejara de mirar a la gente y luego se sintieran obligados a darle golosinas. Los investigadores creen que podría haber absorbido parte del residuo psíquico. Como convocado por la mención de sus hazañas, el señor Whiskes apareció en la pantalla de la videollamada de Mike. El gato miró directamente a los estudiantes alienígenas, y de alguna manera, logró dar la impresión de que los estaba evaluando por su capacidad para dispensar golosinas. 3 alienígenas inmediatamente comenzaron a buscar lo que parecía ser el equivalente a los bocadillos de su especie. Vamos, dijo Mike, aparentemente familiarizado con esta rutina. No puedes seguir haciéndole eso a la gente. El señor Whiskes lo miró con una expresión que claramente decía, mírame. Y luego desapareció de la vista. Fue entonces cuando Lisa Rodríguez decidió unirse a la conversación. Lisa era el tipo de persona que, de alguna manera, hacía que todos a su alrededor sintieran que no estaban desarrollando su potencial. Estudiaba lingüística xenol, hablaba 17 idiomas con fluidez y tenía unas habilidades organizativas que hacían llorar de envidia a los oficiales de logística militar. En ese preciso momento, también estaba a punto de asestar el golpe final a lo que quedaba de la teoría del depredador galáctico. ¿Compartimos historias de mascotas?, preguntó, alegremente, sacando su propio teléfono. Porque probablemente debería mencionar lo que pasó con Amaro la semana pasada. Levantó una foto de lo que parecía ser el hámster más adorable del universo conocido. Era pequeño, esponjoso y tenía esos ojos que sugerían que creía que el mundo era, en esencia, un buen lugar, lleno de pipas de girasol y tubos interesantes para explorar. Amaro se escapó en mi dormitorio.
Lisa lo explicó como si estuviera hablando del clima en lugar de contribuir al colapso total de los principios xenobiológicos establecidos. Ya sabes cómo son los hámsteres. Se meten en todo. Pasó a la siguiente foto, que mostraba lo que parecía ser un nido diminuto hecho completamente de escamas iridiscentes y afiladas. Se construyó un nuevo nido con unas muestras, que se suponía que debía catalogar para mi proyecto de xenolingüística. Lassie continuó alegremente. El equipo de investigación dice que son escamas de renderizado de Siltian Apex. Al parecer, se supone que son más duras que el diamante y lo suficientemente afiladas como para atravesar los agujeros de las naves espaciales. La foto mostraba a Amo durmiendo plácidamente en su nido de galaxia, escamas mortales aterrorizantes, con el aspecto del roedor más contento de la historia del universo. Lo realmente extraño, añadió Visa, es que ha estado emitiendo unos pequeños chirridos que el software de traducción intenta interpretar como antiguos gritos de guerra solotianos. Aunque probablemente solo sea el pidiendo más pipas de girasol. Los estudiantes alienígenas miraban a los humanos con la expresión que suele reservarse para descubrir que tu vecino amistoso es en realidad un horror eldritch disfrazado. El profesor Klback había dejado de emitir sonidos por completo. Estaba allí de pie, contemplando el trabajo de su vida en forma holográfica mientras toda su carrera académica se desmoronaba a su alrededor como un castillo de naipes en un huracán. Espera, dijo Jake, pensativo de repente. Lisa, ¿dijiste antiguos gritos de guerra sealianos? Sí. ¿Por qué? Jake volvió a sacar su teléfono. Porque Buster también ha estado emitiendo sonidos raros. Desde que se comió ese huevo, normalmente cuando sueña, reprodujo un breve fragmento de audio. Definitivamente era Buster, pero en lugar de los sonidos normales de un perro, estaba emitiendo una serie de gruñidos armónicos graves que parecían resonar en múltiples frecuencias simultáneamente. El software de traducción del sistema informático del aula se iluminó de inmediato con advertencias y comenzó a mostrar texto en lo que parecían ser varios idiomas muertos. Oh, dijo el estudiante C. Prine en voz muy baja. Esos son crujidos y canciones de marcación territorial alfa. El aula volvió a quedar en silencio, pero esta vez no era el silencio de la confusión. Era el silencio de una sala llena de seres que de repente se daban cuenta de que toda su comprensión de la cadena alimentaria galáctica podría necesitar algunas revisiones fundamentales. Jake miró a su alrededor, a los rostros atónitos de sus compañeros alienígenas, luego al profesor Klback, que parecía estar teniendo lo que podría describirse caritativamente como un colapso académico, y finalmente a Buster, que de alguna manera se las había arreglado para quedarse dormido durante toda la agitación y ahora roncaba suavemente, emitiendo ocasionalmente sonidos que aparentemente eran antiguos crujidos en Alpha Lis. Entonces, dijo Jake amablemente, estoy pensando que tal vez deberían actualizar sus libros de texto. El profesor Kiorbach emitió un sonido que sugería su voz. El aparato intentaba procesar información que violaba fundamentalmente las leyes de la naturaleza. Era como escuchar la cosmovisión de alguien experimentando un fallo crítico del sistema en tiempo real. Es imposible, logró finalmente, aunque su voz había perdido toda su anterior autoridad profesoral y ahora sonaba como la de alguien que acababa de descubrir que todo lo que creía saber sobre el universo era erróneo. Se supone que la fauna terrestre es inofensiva, dócil, evolutivamente inferior. Sí, bueno, dijo Jake, rascando a Buster detrás de las orejas, lo que provocó que el perro dormido emitiera un sonido que el sistema de traducción inmediatamente marcó como una expresión de satisfacción de Kraxen Alpha. Quizás solo tenemos diferentes definiciones de inofensivo. Mike asintió pensativo. O sea, el señor Bigotes logró controlar mentalmente a 3 especies diferentes hoy. Eso tiene que contar para algo. Y Amaro ha estado aprendiendo a hablar antiguos idiomas de batalla mientras duerme, añadió Lisa alegremente. Aunque sobre todo los usa para exigir mejores bocadillos.
Los estudiantes alienígenas comenzaron a charlar entre ellos en lo que Jake estaba aprendiendo a reconocer como el sonido universal de las personas cuyas suposiciones fundamentales sobre la realidad son cuestionadas. Era como escuchar una llamada de soporte técnico, pero para una crisis existencial. «Pero son tan pequeños», protestó alguien desde el centro de la sala. Jake pensó que podría haber sido una cristalina, aunque era difícil saberlo, ya que parecían haber enseñado a una formación rocosa a ir a la universidad. Y Fluffy Buster eligió ese momento exacto para despertar, estirarse, y de alguna manera, sacar lo que parecía ser otro artefacto alienígena de algún lugar debajo de la silla de Jake. Este era definitivamente de origen orgánico, cubierto de patrones intrincados que parecían cambiar y moverse al mirarlos directamente. «Oh, eso es nuevo», dijo Jake, examinando el artefacto con el interés casual de quien habla de una roca medianamente interesante. «¿Dónde encontraste esto, chico?» Buster meneó la cola e hizo un sonido que hizo que el sistema de traducción mostrara varios mensajes de advertencia en idiomas que Jake estaba bastante seguro de que ya no existían. El profesor miró fijamente el artefacto, luego a Buster, luego a sus materiales de clase cuidadosamente preparados, y finalmente a lo que quedaba de su carrera académica. «Boron», dijo con una voz que sugería que su alma estaba abandonando su cuerpo. «Parece ser un trozo de tejido neural de Borton. En cuanto a sus órganos sensoriales, se extinguieron hace más de 30.000 años. Dijo Jake, como si alguien acabara de señalar una interesante formación de nubes. Bueno, a Buster le gustan sus paseos matutinos. Y fue entonces cuando el profesor Chlor hizo algo que Jake estaba bastante seguro de que violaba varias políticas universitarias. Se acercó a su pantalla holográfica, la miró fijamente durante un largo momento y luego comenzó a actualizar metódicamente su presentación. El título cambió de los depredadores extintos más temibles de la galaxia al segundo depredador extinto más temible de la galaxia. «Clase despedida», anunció Klbak en el tono de alguien que necesita volver a casa y repensar toda su carrera. «Tengo que investigar un poco». Mientras los estudiantes alienígenas salían, todavía charlando en lo que Jake estaba bastante seguro que eran varias versiones diferentes de lo que acababa de pasar, Jake empacó sus cosas y se preparó para irse. «Vamos, Buster», dijo, rascando al perro detrás de las orejas. «Es hora de dar un paseo por la tarde». Buster se levantó de un salto, moviendo la cola con el entusiasmo de quien cree que las caminatas son el mayor invento de la historia del universo. Mientras se dirigían hacia la puerta, de alguna manera logró dejar caer lo que parecía ser otro artefacto alienígena. Este brillaba suavemente con una luz interna que dolía al mirarlo. Directamente. Jake lo recogió y lo examinó con curiosidad. «Sabes, muchacho, a este paso, vamos a revolucionar la xenoarqueología por nuestra cuenta». Buster ladró en respuesta, un sonido que el sistema de traducción identificó inmediatamente como una expresión antigua de Krax y Alpha, que significa, «podemos conseguir golosinas ahora». Mientras salían de la sala de conferencias, Jake no pudo evitar notar que varios estudiantes alienígenas ahora lo miraban con lo que parecía ser una mezcla de terror y respeto. Algunos de ellos incluso se movieron para apartarse del camino de Buster, como si tuvieran miedo de que decidiera que se veían sabrosos, lo que honestamente probablemente era una precaución razonable. Después de todo, si su perro se hubiera comido accidentalmente al depredador más temido de la galaxia, probablemente no podría descartar la posibilidad de que desarrollara un gusto por la cocina alienígena. Pero eso fue un problema para otro día. En ese momento, Jake tenía un perro al que pasear y un universo al que confundir. Un paseo informal por el lugar del accidente a la vez. Después de todo, no fue su culpa que los depredadores extintos más terroríficos de la galaxia aparentemente fueran excelentes masticadores.